El polvo del esterrato todavía no se asentaba cuando Isaac del Toro giró la cabeza hacia atrás, buscando una silueta que ya no estaba ahí. Detrás de él, en ese tramo de gravilla que parte en dos la Toscana, se había quedado tirado el hombre que hasta esa mañana era su compañero de filas en el UAE. Durante meses, medios de media Europa iban a convertir esa imagen en una novela de traición interna, celos y ambición desbordada dentro del equipo emiratí. Te lo voy a decir de una vez, sin rodeos, porque es la promesa de este video. Esa guerra nunca existió tal como te la vendieron, y hoy tenemos la prueba, dicha con la propia voz del que se supone era el rival. Vas a entender dos cosas si te quedas hasta el final. Primero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Isaac del Toro y Juan Ayuso dentro del UAE Team Emirates? Y segundo, ¿por qué a la prensa europea le convenía más una rivalidad feroz que la verdad, mucho más aburrida, de dos corredores que simplemente estaban en momentos distintos de su carrera? Antes de entrar de lleno, si es la primera vez que ves este canal, aquí desarmamos este tipo de narrativas del ciclismo europeo con hechos, no con especulación, así que suscríbete si te interesa este ángulo. Ahora sí, vamos al origen. Giro de Italia 2025, etapa reina sobre Sterrato con destino a Siena. Juan Ayuso llegaba como el líder designado del UAE, el heredero natural después de Pogačar, el que en teoría debía pelear la maglia rosa. Isaac del Toro, un año menor, era la sorpresa de la temporada, pero seguía siendo en el papel el gregario. Ese día Ayuso cayó y quedó tocado de una rodilla. Del Toro, en cambio, encontró un grupo de favoritos y no esperó. Se fue. Al cruzar la meta, ya llevaba puesta la maglia rosa, y cuando le preguntaron por qué no había esperado a su compañero, dio una explicación que sonó casi improvisada, algo sobre haber confundido a Ayuso con otro corredor del pelotón por llevar el mismo maillot blanco. Esa frase bastó. A partir de ahí, el relato de la guerra interna del UAE quedó instalado en las portadas. Nadie se detuvo a preguntar lo obvio, que un corredor con la rodilla golpeada por una caída no puede seguir el ritmo de un grupo de favoritos, sin importar cuánto quiera hacerlo. Eso no es traición. Es física básica del ciclismo de montaña. Se hicieron comparaciones con el Jumbo-Visma de 2023, aquel trío de Kuss, Roglic y Vingegaard destrozándose entre ellos en la vuelta. Se buscaron gestos, miradas, silencios en zona de firmas. Cualquier cosa servía para alimentar la narrativa. Y sin embargo, en medio de todo eso, hubo una frase que casi nadie repitió con la misma fuerza. El propio Ayuso, todavía dolorido, sin ocultar su decepción deportiva, soltó algo que contradecía por completo el guión de la rivalidad feroz. Dijo, textual, que si iba a perder ese giro, prefería que fuera ante Del Toro. No es la frase de un rival que declara la guerra, es la frase de alguien que reconoce, incómodo pero honesto, que el nivel de su compañero era otro. Aquí es donde el relato mediático y los hechos empiezan a separarse. Todo apunta a que la cobertura de aquellas semanas necesitaba un enemigo interno, porque un enemigo externo, la UCI, el reglamento, un rival de otro equipo, no generaba el mismo morbo que una guerra fratricida dentro del propio UAE. Existe la lectura de que un conflicto entre dos corredores del mismo país, de edades parecidas, compitiendo por el mismo puesto, era simplemente una historia más fácil de vender que la realidad, que era mucho más simple. Uno estaba en su mejor momento físico y mental, el otro cargaba con lesiones, con la presión de ser el elegido y con una temporada que se le complicaba etapa tras etapa. Del Toro terminó defendiendo esa maglia rosa durante buena parte de las semanas siguientes, hasta ceder finalmente el liderato en la etapa 20 ante el británico Simon Yates, cerrando el Giro en el segundo lugar de la general y sumando además la victoria de etapa en Bormio y la clasificación de mejor joven. No fue un golpe de suerte de un solo día en el Sterrato, fue una carrera completa donde su nivel se sostuvo de principio a fin, mientras la narrativa del conflicto interno seguía viva en columnas de opinión que ya ni siquiera necesitaban declaraciones nuevas para alimentarse solas. Meses después, la salida de Ayuso del UAE se confirmó oficialmente. El comunicado hablaba de diferencias en la visión de desarrollo deportivo, de caminos distintos, de un acuerdo para rescindir contrato antes de que terminara, que originalmente lo ataba al equipo hasta 2028. Ayuso lo anunció con un mensaje breve en redes, agradeciendo al equipo la oportunidad de crecer con los mejores. Nada de acusaciones, nada de reproches públicos hacia Del Toro. Si de verdad hubiera existido la guerra que se contó, ese habría sido el momento perfecto para prender la mecha. No pasó. Corrección importante antes de seguir, porque aquí es donde muchos canales todavía se equivocan. Desde 2026, Juan Ayuso corre para Lidl Trek. Ya no es compañero de Isaac del Toro, ni rival interno de nada. Es simplemente un corredor de otro equipo que compite contra el UAE como compite cualquier otro. Cualquier video que hoy te hable de una guerra interna entre ellos está describiendo un equipo que ya no comparten. Si hasta aquí crees que ya sabes cómo termina esta historia, espera,
porque lo que viene es la parte que ningún otro canal está contando completa. Y fue precisamente ya como rivales externos, meses más tarde, cuando volvieron a cruzarse en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, la carrera que antes se llamaba Dauphiné y que sirve de termómetro antes del Tour de Francia. Ahí, en la subida al Gran Colombier, categoría especial, Ayuso lanzó un ataque duro, de esos que buscan hacer daño real. Del Toro, ya como líder absoluto de su propio equipo, esperó su momento, respondió y terminó ganando esa etapa. Días después, repitió en el Plateau de Soleilson otra cima hors categorie, asestando lo que se describió como el golpe definitivo a 8 kilómetros de meta, con todo su equipo trabajando para él. Ayuso terminó esa carrera hablando con una honestidad que sorprendió a varios medios. Reconoció, sin rodeos, que su antiguo compañero estaba compitiendo en otro nivel completamente distinto al suyo. No hubo excusa sobre la pierna, ni sobre el equipo, ni sobre la mala suerte. Fue una admisión directa de diferencia de categoría, viniendo de alguien que meses atrás era presentado como su némesis. Y aquí llega la revelación que sostiene todo este video, la que casi nadie puso en portada con el mismo tamaño de letra con el que sí publicaron el escándalo original. En la presentación oficial con su nuevo equipo, antes incluso de hablar de su temporada 2026, Ayuso pidió la palabra para leer una declaración preparada. Quiso agradecer públicamente a la estructura del UAE, a Mauro Gianetti, a todo el cuerpo técnico, y sobre las tensiones de aquella etapa, sobre las declaraciones cruzadas que tanto explotó la prensa española durante la vuelta, dijo textualmente que dijo cosas bajo presión, nervioso, que no reflejaban sus sentimientos reales. Eso no es la conclusión de una guerra, es la retractación pública de alguien que entendió que el relato se le había ido de las manos, empujado por titulares que necesitaban conflicto para generar clics, no por hechos que lo sostuvieran. Aquí conviene detenerse en lo que sí es verificable y en lo que quedó como puro ruido mediático. Verificable. Del Toro tomó el liderato en Siena tras un ataque legítimo mientras Ayuso estaba físicamente comprometido por una caída. Verificable. La salida de Ayuso del UAE se resolvió sin acusaciones públicas de ninguna de las dos partes. Verificable. Meses después, ya en equipos distintos, Ayuso reconoció en dos ocasiones separadas, primero en pista y luego en un escenario oficial, que Del Toro estaba por encima de él en rendimiento. Ruido mediático. La comparación con el Jumbo-Visma de 2023, la idea de un plan deliberado para desplazar a Ayuso, las lecturas de gestos y silencios que nunca se sostuvieron con una sola declaración real de ninguno de los dos corredores. Aquí quiero que me sigas un momento, porque esto importa. No fue una guerra, no fue una traición, no fue una conspiración interna. Fue un corredor mexicano que llegó a su mejor versión física exactamente en el momento en que su compañero atravesaba el peor tramo de la suya, y una maquinaria mediática europea que decidió que la verdad, aburrida y humana, no vendía tanto como el conflicto. Y mientras esta historia se cocinaba en las páginas de opinión, Isaac del Toro seguía sumando, carrera tras carrera, sin detenerse a responder a nadie. Arrancó el 2026 ganando la clasificación general del UAE Tour, su primera victoria general en un World Tour como líder absoluto. Poco después, subió al podio de la Strade Bianche, la primera gran clásica del calendario, ayudando de paso a su compañero Tadej Pogačar. Semanas más tarde llegó la Tirreno Adriático, otra carrera por etapas exigente, y Del Toro se la llevó completa, convirtiéndose en el primer corredor norteamericano en la historia en ganar esa competencia. Cada una de esas victorias fue, en los hechos, la respuesta más contundente posible a cualquier duda sobre su nivel. Y sin embargo seguía siendo más fácil para ciertos medios hablar del corredor mexicano conflictivo dentro del UAE que del corredor mexicano que estaba, carrera tras carrera, construyendo la mejor temporada de su carrera. Y este 2026, ya en su debut absoluto en el Tour de Francia, cerró la carrera en el tercer lugar de la clasificación general, ganó la etapa 2, convirtiéndose apenas en el segundo mexicano en la historia en ganar una etapa de esa carrera después de Raúl Alcalá en los años 80, y se quedó con el maillot blanco al mejor corredor joven. El podio en París no fue casualidad ni golpe de suerte, fue la confirmación pública, en la carrera más vigilada del calendario, de exactamente lo mismo que Ayuso ya había admitido en privado y en público meses antes. Antes de cerrar este bloque, déjame preguntarte algo directo, porque quiero leer tu respuesta en los comentarios. ¿Tú también consumiste la versión de la guerra interna del UAE en su momento? ¿O ya sospechabas que algo no cuadraba en esa historia? Si este canal te está ayudando a ver el otro lado de estas narrativas y quieres que sigamos desenterrando este tipo de historias mal contadas, suscríbete y activa la campanita, porque en las próximas semanas se viene la vuelta a España y ahí seguramente va a repetirse el mismo patrón con algún otro corredor. Ahora, la parte que casi nadie contó completa, porque si la guerra nunca existió del lado de Ayuso, sí existió.
y sigue existiendo, del lado de cómo se cubre a un corredor latinoamericano en el ciclismo europeo. Cuando dos corredores europeos compiten dentro del mismo equipo y uno supera al otro, la prensa suele hablar de evolución natural, de jerarquías que se acomodan, de historias de superación. Cuando el que supera a su compañero es mexicano, la palabra que aparece primero es guerra. Existe la lectura, entre varios analistas del pelotón, de que el filtro con el que se narra a un corredor latino que gana terreno dentro de un equipo europeo no es el mismo filtro con el que se narraría la misma situación entre dos corredores del viejo continente. Del Toro nunca alimentó esa narrativa, no dio declaraciones incendiarias, no buscó protagonismo en el conflicto, mantuvo perfil bajo mientras la prensa construía titulares a su alrededor. Ayuso por su parte terminó siendo, sin buscarlo, el testigo que desmintió con sus propias palabras la historia que se había construido sobre los dos. Y ahí está la ironía completa de todo esto. El supuesto rival, el que en teoría debía odiar a Del Toro después de perder el liderato frente a él, terminó siendo la fuente más confiable de que nunca hubo tal rivalidad. Solo un corredor mexicano compitiendo, ganando y siguiendo adelante, mientras otros necesitaban inventarle una guerra para justificar sus portadas. La implicación real de todo esto no es que Isaac Del Toro le ganó una guerra a Juan Ayuso, es que nunca tuvo que pelear ninguna guerra, solo tuvo que seguir siendo mejor, carrera tras carrera, hasta que su propio supuesto rival lo dijera en voz alta. Guarda este dato, porque te va a servir la próxima vez que un canal, incluido cualquiera que veas por ahí hablando de conflictos internos sin una sola cita real, te venda una guerra que nadie de los dos corredores confirmó jamás. ¿Y tú qué crees? ¿Se repetirá este mismo patrón mediático con algún otro corredor latinoamericano que empiece a superar a un compañero europeo dentro de su propio equipo? Déjamelo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a entrar de lleno en lo que se viene para Isaac Del Toro rumbo a la Vuelta a España,